empezamos con nuestra sección Familia Animal. Y hoy vamos a detenernos a hablar de los peces, porque son muchas las personas, cada vez más, las que deciden tenerlos como animales de compañía. Esto porque viven en lugares muy pequeños, entonces prefieren tener una pecera y sobre todo porque no es tan difícil cuidarlos, piensan algunos. Uno de los propósitos, Marcela, es que no hacen ruido, o de los beneficios que dicen aquellos que deciden tenerlos como animales de compañía. Sí, señora, no hacen ruido, pueden tenerlos en espacios más pequeños, como usted bien ya lo señalaba, no ensucian las alfombras como si sucede con los gatos o los perros. Su sostenimiento es mucho más económico y proporcionan muchísima paz y tranquilidad. También hay quienes dicen, los que creen como en todo esto de las energías y toda esa parte mística, que ellos absorben las malas energías cuando el propietario llega a la casa. Uy, ya todo tiene sentido, por eso será que se mueren tan rápido. Bueno, en fin, vamos a preguntarle al experto que nos cuente realmente cuáles son los cuidados y si los peces deben ser animales de compañía. Saludamos entonces a Juan Francisco Rojas, experto en peces. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bien, Juan Francisco, pues muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros en Amaneciendo. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden enviarnos las fotos si tienen peces en su casa a través de nuestra línea de WhatsApp, el 317-375-0633, o cualquier animal de compañía que ustedes tengan, los estaremos pasando durante toda la emisión del programa, Luz Ángel. Ahora sí, arrancamos. ¿Se puede decir que los peces son animales de compañía? Por supuesto que sí, los peces son animales de compañía. Un punto muy importante a tener en cuenta cuando se tienen peces, que mucha gente no los considera una mascota y efectivamente sí son una mascota. Eso nos lleva a que requieren un cuidado como cualquier otro animal, como tener un perro, como tener un gato. Juan Francisco y Marcela, Señora, antes de continuar, es que quiero decir que cuando mi sobrino tuvo su necesidad y empezó, es que yo quiero de Navidad, eso fue el año pasado, quiero de Navidad un acuario con unos peces, yo le decía a mi cuñada, no le vas a comprar eso, los peces tienen que estar nadando libres, porque en una pecera, pero no sé, es como mi punto de vista. sí, es como todo, Juan Francisco. Hablemos del tamaño, precisamente, ya que Luz Ángel lo trae a colación, del tamaño del acuario. Y también algo muy importante, y es la válvula esta que tienen ellos para brindarles oxígeno. Porque hay quienes dicen que la válvula tiene que ser dependiendo del acuario y otros dicen que no. Por ejemplo, yo tenía un pez beta y él no necesitaba válvula. Exacto, o sea, hay animales como los peces beta, por ejemplo, que su sistema de ósmosis es inverso. Ellos no necesitan filtrar el oxígeno del agua como lo hacen los demás peces, sino que lo hacen por bocanadas de aire. Los demás animalitos sí necesitan tener sistemas de oxigenación y de filtración. Para uno tener, o sea, ese es un punto importante cuando vamos a tener un acuario, ¿sí? O sea, de que las características del acuario sean las indicadas para que nuestros peces tengan una buena calidad de vida. Eso está en que en este momentico hay muchísimas posibilidades porque contamos con mucha tecnología, para eso también la hay, en sistemas de filtración, en sistemas de oxigenación. Y sale más costoso tener un pez que son más pequeñitos que Exacto, otro animal de hablábamos compañía. ahora, cuando recién empezaron hablaban de cuestiones de costos, pero o sea, hay muchísimas opciones. Hay acuarios que son supremamente complejos y hay animales de muchísimos costos, pues, o sea, animales desde 600 pesos, pero también hay animales que pueden costar 500 o 600 mil pesos. Mire ustedes, yo hablo de peces y me acuerdo de Buscando a Nemo, es una cosa loca y me da como esa tristeza, digo, ay, ellos no quieren estar en la piscina. Pero en fin, tenemos la historia y el testimonio de Ana Milena. Ella es una mujer que tiene también como parte de su familia animal unos corronchos, unas bailarinas, unos cois y otras especies de peces. Ella sabe y tiene muy claro cuáles son los cuidados que debe tener en casa, nos quiere contar su experiencia, así como nosotros queremos que ustedes nos cuenten la experiencia de cada uno de ustedes a través de nuestras redes sociales y también que nos envíen esa fotografía de sus animales de compañía. Durante este segmento las estaremos pasando, así que aprovechen nuestra línea de WhatsApp 317-375-0633 y nuestra cuenta en Twitter @amaneciendotp. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Milena Mesú y ellos son mi familia animal. Tengo esta pecera hace 4 años. Los mayores son esta bailarina, que es esta naranja, y estos golfis. Estos llevan como 1 año y medio.
que son de la especie de los corronchos, de los que limpian la pecera. Luego tenemos estos cois que los compré cuando nacieron mis sobrinas. Se llaman Ainara y Ainhoa. Y en diciembre compramos estos escalares. Tiene que estar el agua siempre en movimiento, porque el movimiento es el que la oxigena, ¿no? Si no, se mueren. Cuando uno los trae, se deposita la bolsa con los peces, la bolsa ahí cerrada y se deja ahí como que ellos se acostumbren al clima que tienen que estar por lo menos a 18 o 20 grados. Los dejamos una tarde completa, luego se abre la bolsa y que ellos salgan, a medida que que salgan cuando quieran, se abre la bolsa y se dejan ahí. Y aparte pues se les echa un poco de agua de la otra pecera de donde vienen. Lo recomendable es darle comida una vez al día, comida congelada y comida viva, pececitos más pequeños que les gusta. Cuando ellos defecan, esa es la tarea del corroncho y los que están abajo de limpiar. Ellos se comen el excremento de los otros peces. También duermen. Tenía yo la duda de que si dormían o no. Un día me levanté como a las 4 de la mañana, estaba todo apagado y sí que se quedan todos quietitos. El agua entre uno menos la cambie mejor. Por lo menos aquí donde está tiene por lo menos 3 meses que no la hemos limpiado. Pero entre más tiempo esté así, mejor ellos se adaptan más como a ese hábitat, entonces no se mueren tan fácil. Ya la queremos cambiar porque está muy sucia. Entonces sacamos agua en reposo en un recipiente, unos 5 o 6 litros, porque también hay que dejar una parte, una cuarta parte de esta que tenemos ya en la pecera. Entonces se deja en reposo, luego cuando ya se va a hacer el cambio, apagamos, retiramos el agua, dejando cierta cantidad, depositamos la otra agua, se le echa el anticloro y ya el azul de etileno es cuando hay alguno enfermo o algo así, no es muy necesario. Juan Francisco, veíamos el testimonio entonces de nuestra televidente, de Ana Milena, que tiene varios peces, pero usted nos estaba mencionando algo bien importante, y es que hay peces en esa pecera que no son compatibles. Exacto. Que ella tiene una mala combinación, fue lo que dijo exactamente. Un poquito, ahí está el tema para que un acuario funcione bien, es identificar qué peces son compatibles con cuáles, ¿sí? En el caso de lo que estábamos viendo ahorita, bueno, algunas veces es posible hacerlo, pero tiene Goldfish, por ejemplo, con un pez que se llama gurami. Los guramis son por naturaleza semiagresivos. O sea, cuando ven un pez de cola larga, ¿Le arrancan la cola? No, le muerden la cola, exacto. Son hasta que los matan. Semiagresivos. No, ¿qué tal los de fueran agresivos? Los considerados agresivos ya son peces carnívoros, son peces que se alimentan exclusivamente de otros peces. ¿Como una piraña o qué? Las pirañas, por ejemplo, sí. Ellas no consumen sino peces, nada más. O sea, carne de otros peces. Cuando uno va a hacer esa lección debería de pedir esa Exacto, sí, recomendación y asesoría para no irla a embarrar a la hora de combinar los peces en nuestro acuario. Pero tenemos también la familia animal de una televidente, ahora sí se trata de María Elena Sandoval, nos envía este video contándonos cuáles son los peces que ella tiene en su acuario o en su pecera. Ahí los estamos viendo un momentico, es un mixer, a ver, ahí está. Esa es la familia animal, ella solamente nos está enviando, no nos cuenta cuáles son las especies, pero ahí nos está mostrando. Hay unos muy pequeños y aprovecho para preguntarle a Juan Francisco, porque es que le contaba que mi sobrino finalmente obtuvo su pecera de Navidad. Sí. Entonces empezamos a ver que se iban enfermando o no tenían una parte de la aleta el pez, y decían, bueno, ¿cuál es el que se está comiendo los peces? Y ni siquiera es que se los comían, le daña una aleta y pues ellos ya no pueden nadar con la misma facilidad y se van cayendo al fondo de la pecera y después pues sí se mueren. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cuáles son definitivamente los peces que no deberían ir a un acuario? Bueno, es importantísimo para un buen equilibrio de un acuario identificar cuáles peces son compatibles. O sea, hay muchas especies. Tenemos peces de línea muy mansa, tenemos peces semiagresivos, tenemos peces demasiado agresivos y peces carnívoros. Sí. ¿Sí? También hay una ley natural que es impajaritable, que es el pez grande se come al pequeño. No podemos tener una combinación de peces de diferentes de tamaños muy marcados, porque si el pez pequeño le cabe en la boca, se lo come. Así sea un pez muy manso. Sí, o sea, eso es una ley natural. Igual se lo come. Si es un pez grande, le cabe la boca al más pequeñito, se lo come. Sin intención, porque no es un animal agresivo, pero es una ley natural. Bien, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener peces es la alimentación.
Así como Luz Ángeli le estaba contando la historia del sobrino, yo también tenía un pez y le di mucha comida y se murió. Sí. ¿Qué tanta comida? Mató el pez. Lo maté, fue horrible. Total. El 90% del éxito de su acuario está en la alimentación. ¿Cómo debe ser? Depende de los peces que tenga. O sea, en este momentico hay alimentos especializados para peces que tienen que comer alimentos muy altos en alga o peces alimentos muy altos en proteína. Y la cantidad y la calidad es lo principal. O sea, el 90% del resultado final de mi acuario está en que la alimentación sea correcta, sea buen alimento y sea la cantidad adecuada, que siempre es muy Es que no le poquitico. echa mucho, yo No, creo. pero yo Sí, voy a o sea, voy a la ley de Juan Francisco. la mayoría de las veces cuando los acuarios no funcionan es por eso, o sea, porque hay sobrealimentación. La sobrealimentación daña el agua y los peces se enferman. Pero voy a la ley suya, entonces el más grande se va a comer la comida más rápido y los pequeñitos ahí, chao. Entonces lo mejor Se va sería a quedar sin tener comida. sí, un acuario con puros peces pequeños o con puros peces grandes, porque si no van a salir perdiendo los más pequeños. Exacto, esa sería lo ideal. O sea, que el tamaño de los animales sea muy parejo. Bien. Sí. Bien, tenemos a esta hora de la mañana pregunta de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Escuchemos para ver de quién se trata. Buenos días, muy bueno el programa, excelente, los Gracias. felicito. Tan bonita. Para una pregunta, ¿es bueno comprarle un acuario a una niña de 2 años y medio, hacerle ese regalo o todavía hay que esperar otro poquito? ¿Y qué clase de acuario se le puede comprar? O sea, ¿cómo deben ser los peces? ¿Pequeños? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Y Juan Francisco le tiene la sí respuesta. estamos conectados con el tema porque en este momentico se están utilizando mucho los acuarios para los niños pequeños, porque eso los enseña, o sea, se pueden guiar a una responsabilidad, que es tener una mascota para un niño puede ser la mascota ideal, porque no generan alergias, no sueltan pelo, no hay que sacarlos en la mañana, sino que, o sea, no hay una relación física con ellos como existe con los demás animales, ¿sí? Sí es interesante, de hecho, los psicólogos en este momentico recomiendan muchísimo el tema de a un niño pequeño tenerle peces. Pero finalmente, cuando se mueren, voy a hacerle ahí un paréntesis, y hay que sacarlos y botarlos, para ellos es traumático. Es traumático, pero Porque- eso y por eso van al inodoro. eso entonces, hace parte de enseñarles a los niños un duelo también, que eso es bien interesante. ¿Sí? Bien. O sea, se puede tener, cuando es un acuario para un niño tan pequeño, lo ideal no es que sean peces muy pequeños y muchos. Tiene que ser medianos y de colores fuertes para que el niño cree una relación con él. Si tiene muchos peces, él va a decir, no, o sea, siente tener un acuario, pero no hay un sentido de pertenencia, sino cuando tiene pocos. O sea, si tiene un acuario y tiene 2 o 3, él le pone nombre a sus pececitos Ya. y crea un afecto, crea una relación más íntima con el acuario. Exacto, que cuando tiene un acuario con muchos animales. Bien, Mateo Bermeo, quien es otro de nuestros televidentes, está muy conectado con Amaneciendo y también nos presenta a su familia animal. Bueno, pues muchísimas Ay, gracias tan a lindos. los que nos están compartiendo su familia animal, que se toman el espacio para grabar los videos que nos están enviando en este momento. Queremos que todos lo hagan, que aprovechen este espacio. Estamos hablando de peces, pero también pueden enviarnos Esos que están ahí esa son imagen peces de animal de agresivos. compañía. ¿Son ¿Qué agresivos? dice Juan Francisco? ¿Son Los agresivos? peces que estamos viendo en este momentico se llaman cíclidos, africanos. Son peces de una agresividad bastante alta. ¿Y entre ellos no se hacen daño? Sí, claro. Entonces, O sea, ¿qué son haría ahí? peces, digamos que se considera un acuario sano todo el tiempo porque el pez que baja la nota se muere de una vez. Los demás se encargan de Pero mira que se esconden de y todo. desaparecerlo, exacto. Tienen que ser acuarios de grandes tamaños, O sea- de movimientos de agua muy fuertes, ahí me parece que lo están haciendo bien. O sea que si Eh, el pez está triste o amanece bajito de nota, ¿se lo come el Pierde. otro? Los demás lo van a... No, eso sí es Venga, una vida y hablando ahí como de Es eso, muy bonito, son muy coloridos, son ¿Y ellos peces no de se mucho estresan? movimiento, sí, por supuesto que los peces se estresan. Por eso se entristecen, porque primero se estresan. Los peces se estresan por mala calidad de agua. No todos los peces, hay varias familias, o sea, en el tema de qué parte son. O sea, hay peces que son de aguas ácidas, aguas neutras, aguas alcalinas. Eso es muy importante tener en cuenta en el momento de tener un acuario, porque eso es lo más común. Cuando se compra un pez y se mete en el agua que no le corresponde, se muere.
Ah, también Entonces, hay que tener ese en es un cuenta tema eso. importante que casi nadie tiene en cuenta. Es importante mirar la combinación que se va a hacer de peces y que los pHs es un tema bien importante. Sean los adecuados para que los peces, o sea, tengan una calidad de vida buena. Sin embargo, cuando veíamos, ahora hacíamos referencia a la película Buscando a Nemo y también veíamos Buscando a Dory, se dice que cuando sale esto con tanto auge, los niños quieren esas especies de peces, o sea, ya sea la especie payaso, la de Dory, no sé cuál especie es exactamente. Es un cirujano. Es un cirujano y ellos están también en vía de extinción. Entonces decía que estaba afectando esta especie porque todos querían, los niños sobre todo, tener este pez ahí en su acuario. Es también de pronto un atentado contra la especie o las diferentes especies de peces, pues llevarlos hasta la casa y asumirlos como animales de compañía, o que no esté bien asesorados y le digan, mire, estos sí pueden ir, estos no. Y además que son de agua salada, ¿no? Exacto, los peces como los de Nemo, como Nemo es un pez payaso, Dory es un cirujano y son acuarios que no son considerados para que los maneje un niño, por la complejidad que tiene mantener un acuario marino en buenas condiciones. O sea, no es lo mismo un cambio de agua por agua dulce normal, sino es la preparación, además que nosotros no tenemos disponible agua salada aquí. Entonces se prepara artificialmente y siempre se recomienda, o sea, un acuario marino es para una persona adulta o para un acuarista, porque hay acuarios para personas que los tienen como un artículo decorativo, pero también hay acuarios porque el acuarismo es un hobby. Y hay personas que tienen acuarios inmensamente grandes, muy complejos. Y ya es mucho más costoso. Por supuesto, ¿no? Hay acuarios de muchísimo dinero. Bien, pues. Entonces, y el tema volviendo a lo que dice con Sí. con lo de las especies de los peces marinos, los peces payasos ya son reproducidos en cautiverio. Ok. Los peces cirujanos hasta hace muy poco se pudieron reproducir en cautiverio. Sí había un tema complejo con los cirujanos azules, que es Dory. Pero ya hay un control, un poco más de control sobre eso, porque se está mirando que los peces que se comercialicen sean producidos en cautiverio y no capturados en el mar. Ah, bueno. Bueno, nuestros televidentes siguen participando, enviándonos sus imágenes de su familia animal. En este momento estamos viendo la de Carmen Álvarez, que nos presenta su acuario con sus pececitos. Y Juan Francisco, hablando también otro tema bien interesante acerca de los peces es cuando tienen combinaciones. Por ejemplo, ya hablábamos de las combinaciones entre los peces, pero hay quienes tienen tortugas, langostas y otro tipo de animales ahí combinados con los peces. ¿Esto sí es recomendable o no? No es recomendable. De hecho, las tortugas para nosotros en Colombia son consideradas una especie en vía de extinción. No se deben tener como mascotas. No, es prohibido además hacerlo. Es tráfico. Sí. Exacto, eso es tráfico de fauna, no es legal hacerlo. No es compatible una tortuga en un acuario tampoco. Sí, porque las tortugas por naturaleza son carnívoras, se alimentan de peces. Y todo el desecho que produce la tortuga es muy grande para llevarlo a un acuario. Entonces no se debería tener una tortuga en un acuario. Juan Francisco, y volviendo al tema de mantener limpias las peceras o los acuarios, ¿por qué es que se lleva algún momento ver esos acuarios tan sucios? ¿Por qué llegan a ese estado? Sí, o sea, ese es otro punto importante. Cuando se tiene un acuario hay que identificar muchas cosas. Una, el tamaño. El tamaño, la cantidad de peces que va a tener para poder así tener una buena relación con su sistema de filtración y su alimentación. En este momentico hay químicos también que nos ayudan a que el agua sea cristalina, que tengamos muy buena calidad de agua, pero básicamente es eso, o sea, es identificar el tamaño de su acuario, con qué sistema de filtración le va a poner y qué alimentación le va a dar a su acuario. Otra es la ubicación. Los acuarios no se pueden tener expuestos al sol. O sea, otra ley natural es que el sol con agua va a producir algas, ¿sí? Entonces, si está en un balcón, si está cerca de una ventana, se nos va a poner verde más rápido. Juan Francisco, para ir finalizando, nos preguntan también nuestros televidentes que cuál es la hora indicada para darle comida a los peces, o es igual que, no sé, la mayoría de los animales por la mañana y por la noche, o las 3 comidas, o cómo funciona. Eso es un comportamiento normal en todos los animales que apenas amanecen, lo primero que hacen es buscar alimento.
Pues en la mañana. Se puede hacer a cualquier hora. Ojo, Pero rápido yo antes de que se coman a los otros. Si no les dan Usted comida. quedó preocupada con eso, ¿no? Ay, sí. No, es después de que yo haya fui testigo. después de que haya un buen equilibrio y una buena combinación, eso no va a pasar. Ah, bueno. Entonces, en la mañana. Entonces, lo ideal es que sea en la mañana. ¿Y una vez al día o cuántas veces? Se sugiere a veces que sean hasta 3, pero nosotros, yo creo que debe ser solamente una. O si se van a dar 2, que sean cantidades muy pocas, para que el acuario no se vaya a desequilibrar. Bueno, ahí está entonces todas las recomendaciones para quienes van a decidir tener animales de compañía. A los peces, que sea un buen acuario, asesórense bien para que les digan cuáles son las combinaciones pertinentes y evitar que ese niño o esa niña que va a tener esos animales de compañía pase tristeza porque uno de los pececitos se coma al otro pececito. Yo estoy preocupada por eso. Y hay que enseñarles también el duelo, pues los peces, si se llegan a morir, pues hay que enseñarles, Sí. mira, hay que sacarlo de aquí, él ya se va, bueno, todo ese tipo de relación que se crea entre los animales y los hombres, es bueno fortalecerlos desde muy pequeños. Sí, Exacto. señora. Y que los peces nos reconocen, ¿no? Mucha gente ¿Ah, piensa sí? que no, ¿Sí? pero los peces aprenden a reconocernos, A claro que ver, sí. ahí está. Bueno, Entonces, ese es un punto y un punto demasiado importante es considerar de que los peces son una mascota. Rápidamente, Por lo Juan tanto, Francisco, requieren un cuidado como lo requiere cualquier otra mascota. así rapidito antes de irnos, ¿ellos se pueden amaestrar? O sea, como que aprendan a hacer trucos y eso, ¿o No, no. Pues de pronto uno no sabe el pez que aprende a hacer yo eso. lo he visto, o sea, más que de pronto darles tetero a peces que sean muy grandes o algo. Ah, sí, ven, no están descabellados, se les puede dar tetero. nos amaestran a nosotros, porque yo me imagino ya Marcela mirando la pecera haciendo... ¿Cómo otra vez? ¿Cómo va a hacer? Bueno, que le hagan el primer plano y usted repite No, cómo voy a hacer. ya no. Yo me Sí, imagino. pero el hecho de uno llegar a hacer eso, es La de que conexión. exacto, la conexión es lo que logra tener un pedazo de naturaleza en la casa. Juan Que si se Francisco. tienen buenas condiciones, mirar un acuario nos saca del mundo un poquitico, Ahí nos está. saca de la rutina y nos saca de la vida. Ya le dije, ya sé cómo le dice usted a los peces. Juan Francisco, muchísimas gracias por habernos A acompañado esta ustedes, mañana. muchas gracias.